El mundo musical ha tenido una semana bastante difícil con la muerte de Rubí Pérez. Yo no sé si a ustedes les tocó alguna vez en Santo Domingo asistir a uno de esos lunes. Yo no he ido a Santo Domingo. En Yexet. Maravilloso. Pues casi que te programaban porque los lunes esa discoteca presentaba uno de los grandes del merengue. Siempre, Entonces, cada lunes. Sí, cada lunes. Entonces uno que no tiene nada que hacer un lunes en Santo Domingo, pues ya no encontraba, porque es que tú no te puedes ir sino el martes porque tienes que ir a Jet Sí, Set. es pujucho, como dice Mari Méndez. Los lunes en Jet Set era hoy Todos, Rubí Pérez. todos pasamos. Sí, al otro fin de semana. Sergio Vargas. A mí me tocó Sergio Vargas. Cepeda. Todos los merengueros, Quinito Méndez, todos los merengueros más importantes del mundo estaban ahí los lunes en un fiestón. Lo que menos, pues, alcanzábamos nosotros a imaginar, como dice Mari Méndez, lo que menos me imaginaba yo. Las columnas quedaron perfectamente Y esa de vaina era pie, gigante. las botellas detrás, de verdad que esto Pero fue... sí, eso fue un colapso de la Pero placa falta ver del si era techo. falta de mantenimiento o había muchos pesos en el techo. O sea, debe haber... Pero ahí están las investigaciones. Lo cierto es que la cantidad de muertes originadas por ese colapso, fatales. Quisiéramos recordarlos a todos, saludamos a todos sus familiares, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad sin rendirle un tributo al hombre que le puso el tono alto al canto del merengue, al canto dominicano, porque Rubí Pérez llevó el merengue a unos registros que nadie lo ha logrado ahora. Y aquí con sus amigos, porque entre otras cosas, qué muerte para dolerle a todo un país, Amigos a República y colegas. Dominicana, amigos y colegas, aquí en la red. Bienvenidos. No fue que yo lo planifiqué. Tenía yo 14, 15 años y tuve un accidente automovilístico muy feo. Eso me llevó gran parte de mi vida en un hospital. Y desde ese hospital empecé a cantar sin saber que duré un año aprendiendo a hablar y a caminar en un hospital. Ya usted entenderá cómo era el diagnóstico, era muy delicado. Tuvo un accidente en Jaina, en su pueblo, que un carro le pasó por una pierna. Entonces se quedó prácticamente inválido, perdió la flexibilidad en la pierna derecha y se quedó la pierna, o sea que no podía caminar, él caminaba cojo. Entonces tuvo un tiempo largo restableciéndose esa pierna y se da cuenta que cantaba en la sala. Lo que hacía era que se ponía a cantarle a los enfermos y los enfermos le decían cama 3, él estaba en la cama 3, cántanos. Como para ellos coger el ambiente, y él cantaba, y él fue descubriendo el talento que tenía para cantar. Fue una diosidencia. Yo llegué sin premeditarlo siquiera. Y él exigiéndome las cosas, mi voz se fue curtiendo y fue dando lo que él quería. Que era que él no fue un ensayo, pues se sentía mal de salud. Y Wilfrido decidió sacarlo. Y entonces Rubí tuvo que hacer su proyecto. Y no tenía experiencia de tener un proyecto, pero la fue adquiriendo. Hay hombres que también cantan así alto, pero en el merengue yo te diría que es una de las voces privilegiadas y el único que tiene esos timbres tan altos, que es un descubrimiento de Wilfrido. Lo hizo ser un cantante de mucho respeto y de mucha consideración en el medio artístico también. Grabó varios vallenatos y él me decía que él vivía escuchando vallenatos para grabarlo. Para morir. Y cuando ella le dijeron, ya subió a tarima, porque ella no quería que nadie me lo dijera hasta que yo subiera a ese escenario. Cuando yo subí, ellas me dijeron que ella expiró. Es duro levantarse, es duro dormir, es duro comer. No importara lo que yo estuviera, siempre yo oía la voz de ella detrás que me decía. Una persona que era enfermo con su familia. Es tan así que él ahora en los últimos tiempos adquirió una finca aquí pequeña y tiene un burrito que él le puso Ignacio, porque doña Inés era loca con ese burrito y él lo tenía como si fuera un ser humano. Le daba leche, un biberón, leche, comida. Que siempre lo llevaremos en el corazón con esa alegría, con esa jocosidad y con esa fuerza que tenía para cantar. El legado que deja Rubí Pérez es inmensamente grande, porque desde Volveré
de República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Europa, de Sur y de Centroamérica. Yo le decía Rubio Antonio, un nombre que me inventé, ¿no? Yo le decía Rubio Antonio a él. Y extrañarlo primero como merenguero, como el amigo. La fuerza interpretativa del merengue, esa fuerza se fue con Rubio. Hay gente que dice, ay, murió cantando. No, él no murió cantando. Él murió enterrado en una vaina, ¿me entiendes? Entonces, él quería tener su vejez con sus nietos, vivir de otra manera, morir de otra manera, y no enterrado en una vaina así. Dios mío. Un aplauso. Con aplauso, Aplauso. para despedir. Sí, porque... Así se despiden las De grandes acuerdo. estrellas. Entre aplausos vivió, así los Y despedimos. yo me siento conmovido porque es que él hizo parte de mi vida también. Claro. De la pequeño. banda sonora de tu vida. De mi vida total, cuando le recuerdo uno la familia, cuando en diciembre salían esas compilaciones de álbumes o de discos donde uno se bailaba la Claro. música de ellos, que se llama Parecía Bailar, 14 Cañonazos. Él aparecía en todos esos discos, entonces para mí esto es aparte Total. de mi vida. Total. Yo, la primera vez que yo vi a Rubí Pérez lo vi en la televisión venezolana en un programa que se llamaba Sábado Sensacional. Muy Sábado famoso el programa. Sensacional. claro. Armando Vendallán, presentador. el presentador, que era un ícono en Venezuela, siempre lo presentaba como el dominicano más venezolano, el venezolano más dominicano, a Rubí Pérez. Siempre había como una relación. Después tuve la oportunidad de, incluso, creo que lo entrevisté hace como 6 meses que estuvo en Colombia. ¿Qué va, Qué hombre Franzola? un hombre con una inteligencia, los conceptos que daba acerca de la voz, de cómo había llegado, de cómo Wilfrido, aquí como en la nota, cómo Wilfrido Vargas, no es la única gran pérdida que hay en este accidente, porque además del fallecimiento del merenguero, solidarizamos con ustedes y les mandamos un abrazo. Son muchas familias, más de 200 familias que están sufriendo y un país entero sufriendo una tragedia. Exacto.